Vamos a tener ahora una introducción a la aritmética modular. Para entender un poquito mejor este tema, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Entonces, supongan que tenemos aquí la recta numérica, la recta de los números enteros. Entonces, adelante del cero están todos los números positivos y a la izquierda del cero están todos los números negativos. Esta es una recta que se extiende infinitamente hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, algo que nos podríamos preguntar es el resultado de 2 más 8. Evidentemente 2 más 8 es 10. Eso lo que les está diciendo es que si ustedes se colocan en la posición del 2 y se mueven 8 posiciones hacia la derecha, eso los va a llevar a la posición del 10. O si lo quieren ver también de otra manera, eso les está diciendo que 2 más 8 es lo mismo que partir del 0 y moverse 10 posiciones hacia la derecha y llegan a este número que es el 10. Algo similar podemos considerar, por ejemplo, con 2 menos 3. 2 menos 3, ustedes ya saben que es menos 1, pero esto si lo quieren ver visualmente aquí en la recta numérica, estaríamos diciendo que si nos colocamos en el 2 y nos movemos 3 posiciones hacia la izquierda, es decir, de aquí nos movemos 1, 2, 3, vamos a llegar al menos 1. O también si lo quieren ver de otra forma, es que a partir del 0 están llegando al menos 1. Eso es lo que le está diciendo esta operación. Entonces, algo similar quisiéramos hacer con una recta numérica, pero más limitada, con una recta que nada más tuviera un número finito de elementos. Podríamos considerar, por ejemplo, una recta que nada más tiene el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Solamente tenemos estos números, ya no tenemos más. Y quisiéramos también darle sentido a esto de sumar elementos, de decir cuánto va a ser 2 más 8 o cuánto va a ser 2 menos 3. Ahora, para darle sentido a esto, a este concepto, lo que podemos hacer es justamente pensar que esta recta, en lugar de ser una recta, podemos pensar que es más bien un círculo. Podemos pensar que es un círculo de esta forma. Bueno, con la imaginación esto parece un círculo. Y entonces podemos pensar que estos elementos que estaban aquí como recta ahora van a estar en este círculo de la siguiente manera. Este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5 y este es el 6. Quedan un poquito separados en el dibujito, pero pueden pensar que estamos simplemente tomando esta recta y la estamos volviendo un círculo. Y entonces, sobre este círculo, podemos pensar entonces esto como si fuera un reloj, como si estos fueran las horas de un reloj. Un reloj que nada más tiene 6 horas. Eh, Podríamos haber hecho este ejemplo con un reloj de 12 horas, pero lo estoy haciendo con estos números para simplificar el ejemplo. Entonces, podríamos entonces nuevamente considerar cuál es el resultado de sumar 2 más 8. Sabemos que en la recta numérica esto nos va a dar 10, ¿ok? Pero si se fijan, este 10 no existe dentro de nuestra recta limitada de numeritos, nada más tenemos desde el 0 hasta el 6. ¿Qué podemos hacer entonces para darle sentido a esta operación, pero en esta recta numérica? Bueno, pues lo que podemos hacer es partir de la misma idea de que sumar un número positivo significa movernos en un sentido. En este caso, sumar un número positivo podemos considerar que es movernos en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, si estamos hablando de 2 más 8, podríamos considerar que estamos partiendo de la posición del 2 y nos estamos moviendo 8 posiciones en sentido de las manecillas del reloj. Entonces esta sería la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Si se fijan, cuando ya avanzamos 8 posiciones en el sentido de las manecillas del reloj, llegamos a este número 3. Entonces, usando la terminología que se usa para describir este tipo de aritmética, estaríamos diciendo que 10, el número 10, o moverse 10 posiciones partiendo del 0 en el sentido de las manecillas del reloj, movernos 10 posiciones, nos va a llevar a la misma posición que el 3 en esta recta numérica. Y para denotar que estamos usando esta recta numérica que tiene estos numeritos, si se fijan, estos numeritos aquí son en total 7. Si n es el total de elementos que tiene nuestra recta numérica, si se fijan tenemos 7 elementos contando el 0. Entonces, para denotar que en esta recta numérica de 7 numeritos, de 7 elementos, si nos movemos 10 posiciones a la derecha, o mejor dicho, en el sentido de las manecillas del reloj, eso nos lleva a la misma posición que el 3 en esta recta numérica, bueno, en este círculo. Cuando estamos usando 7 elementos, para indicar eso ponemos aquí entre paréntesis mod 7. Entonces,
Esto en esencia está resumiendo esta observación que les acabo de hacer, de que si ustedes, por ejemplo, se posicionan en el 2 y se mueven 8 posiciones hacia adelante, eso los va a llevar a la posición 10. Pero la posición 10 es exactamente lo mismo, o sea, moverse desde el 0 hasta el 10, 10 posiciones, es lo mismo que llegar al 3. Entonces, eso es lo que estamos describiendo con este tipo de aritmética. Un ejemplo similar podemos considerar ahora con el ejemplo de 2 menos 3. 2 menos 3 en los números enteros es menos 1. Este menos 1, igual podemos hacer una analogía aquí en esta rueda, simplemente considerando que estamos partiendo del 2 y el menos 3 podemos considerar que es movernos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces estamos avanzando menos una posición, menos 2 posiciones, menos 3 posiciones. Entonces llegamos al 6. Es decir, si lo quieren ver de esta manera, usando la terminología apropiada, estaríamos diciendo que menos 1, es decir, la posición de movernos menos una posición desde el 0 hacia la izquierda, eh, es la misma posición que la posición 6 en esta rueda, siempre que estemos trabajando con 7 elementos, con 7 números. Entonces, esto es como una visión intuitiva de qué significa esta aritmética modular, qué es lo que estamos tratando de capturar. Si se fijan, estamos tratando de capturar en esencia estas operaciones de suma y resta en esta rueda que tiene nada más estos elementos finitos. Algo similar podríamos hacer, por ejemplo, para el concepto de multiplicación. Si nosotros multiplicamos numeritos, por ejemplo, vamos a suponer que multiplicamos 2 por 4, esto nos va a dar 8. Este 8 significaría 8 posiciones partiendo desde el 0. Entonces nos estaríamos moviendo 8 posiciones desde el 0. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y llegaríamos al 1. Es decir, que si multiplicamos 2 por 4, que eso es en esencia el número 8, es movernos 8 posiciones hacia la derecha, estaríamos diciendo que 8 tiene la misma posición que el 1 siempre que estemos trabajando con 7 elementos. ¿Okay? Entonces, esto se lee como 8 congruente a 1 módulo 7. Así es como se lee correctamente. Ahorita voy a entrar ya más a detalle sobre cómo se define formalmente esto. Pero en esencia esto es para que entiendan que esto es lo que estamos tratando de capturar con la aritmética modular. En la práctica, pues no vamos a estar contando posiciones como lo hice aquí poniendo tachecitos, sino que lo que vamos a hacer es, justamente para ello, vamos a darle una formalidad a estos conceptos y sobre esa formalidad vamos a deducir ciertos principios que nos van a permitir simplificar estas operaciones para no estar contando hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, entonces ya considerando esta pequeña intuición, ahora sí vamos a hablar un poco acerca de la formalidad de estos conceptos. Para ello primero tenemos que hablar acerca del lema de la división de Euclides, también conocido como el algoritmo de la división. Entonces tenemos que hablar de la terminología de cociente, divisor, dividendo y residuo. Podemos considerar un ejemplo concreto. Podemos considerar, por ejemplo, dividir 16 entre 3. Si ustedes hacen esta división, esto les va a dar aquí un 5, esto les va a dar menos 15 aquí abajo, de acuerdo al algoritmo de la división, y esto les va a dar 1 de residuo. Entonces, este número de aquí que estamos dividiendo justamente se le llama el dividendo. Este de aquí es el divisor, este de aquí es el cociente y este es el residuo, de acuerdo a este algoritmo de la división. Esto también lo pueden ver de otra manera. Pueden justamente tomarlo como 16 entre 3. Esto, si ustedes hacen la operación, les va a dar 5.333 y estos 3 se repiten de manera infinita. Esto es exactamente lo mismo que tomar 5 más un tercio. ¿Ok? Este residuo que obtienen a través de este cálculo, ya sea con decimales o con este quebrado, el residuo que estamos obteniendo aquí en la división lo pueden obtener de estos numeritos que tenemos aquí, justamente simplemente multiplicando estos decimales de aquí o este elemento fraccionario por el dividendo, perdón, por el divisor. Entonces, en este caso, si ustedes multiplican un tercio por 3, eso les va a dar 1. Este es el residuo que obtienen del algoritmo de la división. Entonces, ya sea que obtengan el residuo usando este algoritmo de la división que conocen desde la primaria o haciendo este pequeño truco,
ustedes pueden obtener en ambos casos el residuo. Es importante notar que también este ejemplo que estoy usando son números positivos. Hay ciertos detalles cuando los números son negativos que ahorita les voy a comentar. Pero lo que quiero que vean con esto es que justamente este algoritmo de la división que conocemos, que trabaja de esta manera, el fundamento matemático de por qué funciona, justamente viene de un lema que se conoce así, el lema de la división de Euclides. Este lema en sí lo que dice es algo más concreto que este algoritmo. Lo que nos dice es que si ustedes toman cualquier numerito D, el numerito D lo voy a poner aquí, y si lo dividen entre otro numerito divisor, D minúscula, pues eso les va a dar cierto cociente más cierto residuo dividiendo sobre este, sobre este divisor. ¿Sí? Eh, esto lo pueden también expresar de esta manera. Si ustedes multiplican esta ecuación de aquí arriba, toda la multiplican por D, esto les va a dar esta ecuación de aquí. Si ustedes multiplican por D, se va a cancelar aquí este D, les va a quedar D por C y este D de aquí abajo se va a cancelar. Entonces, en sí lo que les dice el lema de la división de Euclides es que cualquier número que ustedes, cualquier número entero que tomen y lo dividen sobre otro entero, se puede descomponer de esta manera. Eso lo pueden ver directamente en este ejemplo que hicimos aquí. Si se fijan, 16 lo podemos descomponer. 16, que es el dividendo, ¿sí? El dividendo. Lo podemos descomponer como la multiplicación del divisor multiplicado por el cociente. Entonces, el divisor aquí, si se fijan, era el 3. El cociente es 5. Y sumándole el residuo. El residuo, si se fijaron, aquí es 1. Entonces, este es el divisor, este es el cociente y este es el residuo. Y si se fijan, 5 por 3 es 15, más 1 es 16, este número de aquí. Entonces, en cierta manera, lo que les dice este algoritmo, este lema es cómo descomponer números basados en este principio de cuando están tomando un divisor y tomando el cociente y el residuo. Es importante también, y esto es extremadamente importante que lo recuerden, el lema de la división les dice que estos numeritos que tienen aquí, el del cociente y el residuo, son números únicos siempre que tomen a este residuo como un número positivo. Esto es importante porque entonces lo que nos dice esto es que el residuo siempre tiene que ser un número positivo para que podamos descomponer de manera única un número de esta forma. Entonces, para que esto quede un poquito más claro, por ejemplo, podríamos considerar ahora otro ejemplo, que ahora sí vamos a tomar números negativos. Por ejemplo, podríamos considerar lo siguiente. Entonces, supongan que queremos calcular el residuo y el cociente de menos 10 entre 3. ¿Okay? Entonces ya vimos que podemos calcular este residuo y el cociente de dos maneras. Podemos, por ejemplo, hacer el algoritmo de la división, tomar 10 y dividirlo, menos 10, perdón, y dividirlo entre 3. Sin embargo, cuando hagamos este algoritmo con números negativos, vamos a ver ahorita que el residuo y el cociente no son, por lo general no van a ser correctos. Para ilustrar esto, fíjense que si entonces aquí hacemos la división, esto nos va a dar 3 por menos 3. Entonces 3 por menos 3 va a ser menos 9, pero acuérdense que en el algoritmo de la división se cambia el signo, entonces aquí sería más 9. Y si suman estos dos numeritos, esto les daría menos 1. Entonces esto nos estaría diciendo que el cociente, de acuerdo a este algoritmo, es menos 3 y este menos 1 es el residuo. Vamos a ver que estos números ahorita realmente están mal, pero vamos a continuar con este ejemplo. También pueden calcular esto mismo usando lo que les había comentado, de que si ustedes se fijan, menos 10 entre 3 justamente es, si esto lo dividen con la calculadora, esto les va a dar menos 3.333 hasta el infinito, ¿no? Y esto es exactamente lo mismo que menos 3 más menos un tercio, ¿ok? Y ya sea que tomen estos decimales o que tomen este quebrado de aquí, si ustedes multiplican este menos, lo voy a poner acá por acá de este lado, si ustedes multiplican menos un tercio por el divisor, que en este caso es 3, esto les va a dar menos 1. Entonces aquí también están obteniendo el mismo residuo que obtuvieron con el algoritmo de la división. Pero como les comentaba, estos son valores incorrectos de acuerdo al lema de la división de Euclides, porque lo que nos dice este lema es que la descomposición que podemos obtener de un número en términos de del divisor y del residuo
Para que esta división de para que estos numeritos del divisor y el residuo sean únicos, y esto es importante para que sea consistente nuestra definición en aritmética modular, tenemos que asegurar que este residuo es un número positivo, que está entre 0 y el valor del divisor. Bueno, aquí en la diapositiva puse una B, aquí me equivoqué, disculpen, era una D, para que se entienda que este es el divisor. Entonces, para nuestro caso concreto, el residuo, si es que está correcto, debería ser un número que está entre 0 y 3. Perdón, aquí puse un menor igual, más bien menor que 3. Debe ser estrictamente menor que 3, menor que el residuo. Y aquí obtuvimos como residuos valores negativos. Entonces esto no son los valores correctos de acuerdo al lema de la división de Euclides. ¿Cuáles son los valores correctos? Bueno, pues si ustedes parten aquí de la misma definición bueno, de lo que les dice el lema de la división de Euclides, les dice que el número que están dividiendo, que en este caso es -10, debe de ser posible descomponerlo por un número que es el divisor, que ya vimos que es 3, multiplicado por otro número que es el cociente, que ahorita no sabemos cuál es, más el residuo. ¿Ok? Para que podamos obtener un residuo positivo, si se fijan aquí, si se fijan con cuidado, aquí obtuvimos un residuo negativo porque este número es pequeño, este número negativo. Vamos a tomar un número un poquito más grande, -4, por ejemplo. Si tomamos -4, esto nos va a dar -2. Pero como queremos obtener -10, eso quiere decir que aquí tenemos que sumarle un 2. Entonces, de esta manera ya estamos obteniendo un residuo positivo. Este sí es el residuo, correcto, es un número positivo. Y este es el cociente, perdón, déjenme borro esto de aquí. Este de aquí, este -4, este sí es el cociente correcto. Entonces, estos son los valores correctos de acuerdo al lema de la división de Euclides. Entonces, es importante que tomen en cuenta que el algoritmo de la división que conocen desde la primaria les va a dar el residuo y el cociente siempre que sean números positivos. Si son números negativos, van a pasar este tipo de cosas curiosas. Eh, Sin embargo, pueden utilizar un pequeño truco para para usar este mismo algoritmo de la división y obtener el residuo correcto. Les voy a mostrar ese truco, pero fíjense que ese truco que les voy a mostrar solamente les va a permitir obtener el residuo correcto. Esto a final de cuentas es lo que necesitamos para la mayoría de las cosas que usamos en aritmética modular. Vamos a ver que es muy importante obtener el residuo de una división. Entonces, para ello vamos a considerar lo siguiente. Entonces déjenme borrar aquí. Vamos a borrar nada más esta parte. Para que no borremos esto que ya habíamos obtenido estos residuos. Entonces, vamos a poner esto aquí. Este de 2 y este vamos a recordar que este era el residuo. Y esto que les voy a comentar, este truquito, lo vamos a hacer con rojo para que se note. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer para que a partir de este residuo, perdón, ya me estoy adelantando. Me voy a regresar a esta diapositiva. Pues, ¿qué es lo que podemos hacer para que con este residuo que obtuvimos usando el algoritmo de la división o usando este truco de multiplicar las decimales o el quebrado por el divisor, qué es lo que podemos hacer para obtener el residuo correcto? Pues algo muy simple. Simplemente tomamos este residuo, que es el residuo incorrecto, que es un número negativo, y le vamos a sumar el divisor. En este caso nuestro divisor es 3, entonces aquí vamos a tomar -1 más 3 y esto nos va a dar 2. Si se fijan, este 2 es el valor correcto del residuo que obtuvimos aquí arriba. Entonces es un truco simple, pero nos ayuda bastante para que usarlo todo lo que ya conocemos de la división o con este otro truco de multiplicar el quebrado o las decimales, nos permite corregir ese residuo cuando son divisiones con números negativos. Entonces es algo que es importante tener en cuenta. Y bueno, ya tomando en cuenta estos detallitos, ahora sí, vamos a pasar a otro concepto que es también muy importante. Entonces déjenme nada más borrar esto. Vamos a hablar ahora de otro símbolo que se usa mucho en aritmética modular, que es esta barra vertical. En esencia, la definición de esta barra vertical es la siguiente. Bueno, me parece que se entiende mejor si hacemos primero un ejemplo y ahorita tomamos esta división. Pero si, por ejemplo, si tomamos 12 y a 12 lo dividimos entre 3, si se fijan, esto nos va a dar 4. Si ahora, por ejemplo, tomamos 10 entre 3, esto nos va a dar
3.3333 de manera infinita, o lo que es lo mismo, 3 más un tercio. ¿Ok? Entonces, en este caso que obtuvimos, que dividimos 12 entre 3, que obtuvimos un número entero, se fijan, esto de aquí es un entero. En este caso decimos que 3 divide a 12. Cuando decimos esto de que divide a 12, básicamente nos estamos diciendo que el resultado es un numerito entero. En este otro caso, si se fijan, 10 entre 3 no nos está dando un número entero, nos está dando pues un número, un número racional, básicamente, no es un entero. Pues aquí estaríamos diciendo que 3 no divide a 10. ¿Ok? Esto es, escribirlo a cada rato en texto puede ser muy tedioso, entonces en matemáticas hay una notación para denotar esto de aquí. Aquí simplemente usamos esta notación que es 3 barra 12. Esto está diciendo básicamente que 3 divide a 12. Entonces siempre que vean este símbolo de barra en aritmética modular, en esencia lo que se está refiriendo es a que un número está dividiendo a otro número. Entonces esto de aquí, 3, entonces es como decir que 12 entre 3 es entero. ¿Ok? Y en esencia eso es lo que dice formalmente esta definición. Si toman dos numeritos con un numerito diferente de 0, para evitar complicaciones técnicas, decimos que este número divide a b si ocurre. Vamos a borrar esto de aquí a la derecha para que tengamos más espacio. Vamos a decir que A divide a B si ocurre que existe un entero C que al multiplicar por A me da el número B. Es decir, lo que les está diciendo esto es que si ustedes toman B y lo dividen entre A, eso les va a dar un numerito C. Un numerito C que es entero. Entonces, decir que esta notación, vamos a ver, y eso lo vamos a usar frecuentemente, que es equivalente a decir que B entre A nos va a dar un número C, un número entero. Y esto pues ya les comenté que esto se lee como A divide a B. Entonces este símbolo es importante porque justamente es lo que nos va a permitir formalizar el concepto de congruencia, que es el que les comentaba al principio del video. Pues ahora sí vamos a hablar de esto que es como este símbolo que les había mostrado al principio, que yo les había comentado intuitivamente qué era, pero ahora sí vamos a ver qué es lo que significa. Vamos entonces a tomar que, supongan que tienen dos números enteros, A y B. Y vamos a tomar también este número entero, este también n es un entero. Y vamos a decir que A es congruente con B, así se lee este símbolo, congruente. Vamos a decir que A es congruente con B, módulo n, esto se lee como módulo. Si este número, si la resta de estos números divide, perdón, si el número n divide a la resta de estos números. Entonces, estaríamos diciendo que, de acuerdo a lo que ahorita vimos de la definición de esta notación, estaríamos diciendo que A menos B entre n es un entero C. Y justamente por esto es que a veces se usa esta otra definición alternativa de que justamente como estamos diciendo que A menos B entre n es un entero, si ustedes de aquí pues pasan este n que está dividiendo, lo pasan multiplicando, esto les va a dar que A menos B es igual a n por C. Y si ustedes pasan este menos B sumando, les va a quedar A va a ser igual a B más n por C. Y esto de aquí es lo que básicamente les dice esta definición de aquí abajo. Una manera alternativa a ver a la relación de congruencia, a ver una manera de ver a este operador es decir que A es congruente con B si existe un numerito tal que pueden expresar a A como una suma de B con un múltiplo de este número n que están tomando, este n del módulo. Para ser un poco más específicos, para hacer un ejemplo más concreto, podemos considerar justamente lo que habíamos visto en el principio del video, cuando mostramos de manera intuitiva que 8 es congruente con 1, módulo 7. Esto lo podemos verificar fácilmente si aplicamos la definición. Si se fijan, lo que nos dice la definición es que esto es cierto si se cumple que 7 divide a 8 menos 1. ¿Ok? Pero acuérdense que esta definición de aquí lo que nos dice es básicamente si el decir que este número divide 8 menos 1 es que 8 menos 1 entre 7 sea un número entero. Entonces, si tenemos que esto es un número entero, pues es cierto que 8 es congruente con 1 módulo 7. Y esto es evidentemente cierto, porque si ustedes toman 8 menos 1, esto les va a dar 7 entre 7 y esto les va a dar 1, que es un entero.
Entonces, por eso es que podemos decir que 8 es congruente con 1 módulo 7. De esta manera podemos rápidamente verificar estas congruencias. De igual manera, podemos tomar este ejemplo que hicimos ahorita, de que 10 es congruente con 3, de acuerdo a la definición. Esto es cierto siempre que se ocurra que 7 divide a 10 menos 3. Esto es lo mismo que decir que 10 menos 3 entre 7 es un entero. Esto, si se fijan, 10 menos 3 es 7 entre 7 y esto les va a dar 1. Entonces otra vez tenemos que esto de aquí es en esencia un entero, y como tienen que esto es un entero, pueden asegurar que 10 es congruente con 3. Entonces para ello resulta útil esta definición para checar rápidamente si estas congruencias son ciertas. Eh, por ejemplo, si ahora tomáramos otro ejemplo, vamos a tomar un ejemplo diferente. Entonces podemos considerar ahora menos 14 congruente con 7 módulo 7. Podemos tomar esta afirmación y tratar de verificar si esto es cierto. Entonces recuerden que lo que nos dice la definición es que si estas congruencias son verdaderas y son ciertas, entonces se debe de cumplir que 7 divide al resultado de menos 14 menos 7. O lo que es lo mismo que menos 14 entre menos 7 sobre 7 sea un entero. Vamos a ver si esto es un entero. Si ustedes toman menos 14 menos 7, esto les va a dar menos 21. Esto entre 7, pues les va a dar menos 3. Menos 3 es un entero. Acuérdense que los enteros también incluyen estos que son negativos. Entonces, entonces, como es un entero, la afirmación es cierta. Entonces es verdadero que menos 14 es congruente con 7 módulo 7. Podemos considerar otro ejemplo, como puede ser 7 congruente con 8, otra vez módulo 7. ¿Será cierto esta congruencia? Pues otra vez hacemos lo mismo. Si es cierto, vamos a poner aquí, será cierto. Si es cierto esta afirmación, se debe de cumplir que 7 divide el resultado de 7 menos 8. Acuérdense que siempre tomamos el primero y le restamos el segundo, el de la izquierda menos el de la derecha. Y esto en esencia pues es tomar 7 menos 8 y dividirlo entre 7 y ver si esto es un número entero. Pero si se fijan aquí nos va a dar menos un séptimo. Esto no es entero. Como no es un entero, no es cierto que esta afirmación sea válida, no es es falsa. Entonces, es una manera en la cual ustedes pueden, a partir de la definición, revisar si estas congruencias efectivamente se cumplen. Entonces, esta definición formaliza lo que les había comentado al principio del video, sobre esto de la rueda y qué significa esto de las posiciones, y si al movernos hacia el derecho o hacia la izquierda, en el sentido de las manecillas del reloj o en contrario, estamos cayendo en las mismas posiciones. Esto en esencia está siendo formalizado con este concepto. Hay otra definición alternativa que a mí en lo personal me agrada un poco más, porque a mi parecer es un poco más intuitiva. Ambas definiciones son bastante útiles para hacer demostraciones, pero es otra demostración para que también les quede un poco claro. Tenemos que hablar brevemente de lo que es este operador mod. Esto también es importante recalcar lo siguiente. Ya vimos ahorita que entonces tenemos esta definición en la cual ponemos A congruente con B y ponemos entre paréntesis módulo n para indicar esto de la aritmética modular de la rueda, ¿no? Esta palabra mod también se usa para describir otro operador que está relacionado con esta idea de congruencia, pero este operador lo que nos da es el residuo de un número. Entonces, si ustedes, por ejemplo, toman 10 mod 3, esto les va a dar 1. Porque justamente si ustedes recuerdan la división de 10 entre 3, esto nos va a dar 3 aquí arriba, menos 9, y esto nos va a dar un residuo de 1. Este residuo es el que les está dando este operador mod. Entonces, este es un operador que les da el residuo de dividir dos numeritos, A y B. Es importante que distingan entonces que esta palabra se usa como un operador de residuo, pero también se usa a veces en bueno, no a veces, se usa siempre en esta operación de definición de congruencia para indicar el número de elementos que tiene su rueda.
Eh, es importante también notar que este operador mod lo que les está dando es el residuo, pero es el residuo en términos del lema de la división de Euclides. Entonces, este operador, por ejemplo, si hiciéramos 10 menos 10 módulo 3, esto nos va a dar un residuo de 2. Ya vimos que el residuo correcto de esta división de 10 entre, menos 10 entre 3, el residuo correcto es 2, de acuerdo al lema de la división de Euclides. Entonces, ya teniendo en cuenta esta definición de mod, podemos hablar de una definición alternativa para la operación de congruencia. Eh, bueno, aquí nada más déjenme hacer un breve paréntesis y hablarles brevemente de esta operación mod y del operador por ciento, que luego están muchos lenguajes de programación. Brevemente les comento que en algunos lenguajes de programación existe este operador para denotar un operador que es equivalente a este operador mod para calcular residuos. Pero este operador es equivalente solamente cuando estos dos numeritos son positivos en la mayoría de los lenguajes de computación. Esto nada más se los comento porque a veces se afirma que este operador residuo en un lenguaje de programación les va a dar el residuo de la división, pero lo que les va a dar es equivalente al residuo de la división del lema de Euclides siempre y cuando los numeritos sean positivos. Si estos números no son positivos, entonces va a haber esos detalles que les comentaba en las otras diapositivas. Ustedes pueden obtener este operador mod eh, em, usando este operador por ciento del lenguaje, de cualquier lenguaje de programación, haciendo esta operación que estoy mostrando en pantalla. Esto es nada más una nota breve para que ustedes sepan que hay ciertas diferencias entre lo que llamamos mod en matemáticas y lo que se usa como este operador de por ciento, eh, que es también para calcular residuos cuando los números son positivos. Pero bueno, ahora sí, aclarando ese punto, vamos a ver la definición alternativa. Entonces, si tienen dos números enteros, la definición alternativa lo que les dice es que eh, dos números A y B van a ser congruentes en el módulo n si sus residuos con n son los mismos. Por ejemplo, eh, sabemos, que, sabemos que 10 es congruente con 3 módulo 7. Esto es el ejemplo que hicimos al principio. Ahora, si se fijan, esto lo podemos verificar usando la definición que vimos ahorita, o también podemos hacer lo siguiente, podemos usar esta definición que nos dice que esto es cierto si sus residuos son los mismos, es decir, si se fijan, el residuo de 10 dividido con 7 es 3. ¿Sí? Acuérdense que si ustedes dividen 10 entre 7, eso les va a dar aquí un 1. Aquí van a tener menos 7 y el residuo va a ser 3. Por eso es que estoy aquí sacando el 3. Y de igual manera, 3 módulo 7, su residuo sigue siendo 3. Entonces, si se fijan, lo que nos dice esta definición es que esos números son congruentes si se cumple que sus residuos son los mismos. Aquí, si se fijan, es el caso. Por eso es que podemos afirmar que 10 es congruente con 3 módulo 7. Y esto, de hecho, coincide con lo que les había mostrado al principio del video. Porque el decir que sus residuos sean iguales es básicamente esto que habíamos notado con las posiciones de ir avanzando hacia adelante. Cuando dijimos que 10 era congruente con 3, pues ¿qué era lo que hacíamos? Nos ponemos en el 0 y nos movemos 10 posiciones en el sentido de las manecillas del reloj. Avanzamos 10 posiciones hasta que llegamos a la décima posición que coincide con este 3. ¿Ok? Pero si se fijan, eso en esencia es ver cuántas veces cabe el 7 dentro del 10 y lo que le haga falta para cubrir, ese es el residuo, que es en esencia este numerito que tenemos aquí, el 3. Y eso es en esencia también lo mismo que va a ocurrir con el número que está aquí a la derecha. Tenemos que ver cuántas veces cabe el 7 dentro de este número y lo que ya no alcance a caber, lo que sobre, el residuo, eso es lo que estamos comparando. Entonces, en esencia lo que estamos haciendo con aritmética modular es que estamos comparando residuos de divisiones. Y eso es lo que engloba esta definición. Pero en general cualquiera de estas dos definiciones que les mostré es bastante útil para revisar congruencias. Y en particular también es muy útil para revisar propiedades.